En el debate en el Senado sobre el aval de la Suprema Corte para renovar al Poder Judicial por la vía electoral, el narcosenador Marco Cortés del Narcopan expresó lloriqueando su descontento con la reciente decisión del ministro Pérez Dayán en la Suprema Corte, acusando al régimen de disque presionar al ministro para cambiar su postura sobre la reforma judicial que, según sus alucinaciones, destruye la carrera judicial y afecta la calidad de los jueces en México. El traidor insinuó que el ministro había sido supuestamente doblado por el gobierno y cuestionó la disque falta de colaboración entre México y Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, concluyendo con la falacia de que la negativa a tipificar el narcoterrorismo podría deberse a la colusión de Morena con los narcotraficantes, concluyó sus sandeces. Tras oír las barrabasadas del imbécil traidor a la patria, Gerardo Fernández Noroña, de Morena, defendió tajante la votación del ministro Pérez Dayán, aseverando que había votado en congruencia con su trayectoria en la Corte. Criticó a la narcooposición señalando que 7 ministros, incluida Norma Piña, habían cambiado su voto en esta ocasión, lo que, acertó Noroña, demuestra que el Poder Judicial a veces ha estado del lado del pueblo y no de los intereses opositores. Además, hizo un reconocimiento a las Fuerzas Armadas, elogiando su lealtad desde la Revolución Mexicana y asegurando que nunca darán un golpe de Estado, como lo intentó sugerir la narcooposición. Concluyó diciendo que la oposición estará condenada a la intrascendencia durante décadas. Veamos enseguida cómo Noroña le da una brutal patiza a Narco Cortés por pedir un golpe de Estado a los gringos, como le manda su patrón, el narcoampón Claudio X González. Ni modo, senador Noroña. Sabía que no quería que le respondiera. Lo aludo claramente. Amigas y amigos, es increíble e inaudito cómo tiene este régimen una capacidad corruptora, cómo presionan. Yo hoy decía hace un momento ante los medios de comunicación que lamentaba profundamente el viraje de último momento del ministro Pérez Dayán, porque pública y notoriamente estaba en contra de esta atrocidad que somete al Poder Judicial, que destroza la carrera judicial y que le quita a las y los mexicanos la posibilidad de tener un juzgador no solo popular, sino capaz. Y de la noche a la mañana resulta que cambió de parecer el ministro. ¿A cambio de qué o a causa de qué? Es una pena, porque debo decir que tengo aprecio personal. Sin embargo, esto tiene una causa. El aparato dobló a un ministro de la Suprema Corte de Justicia, y lo que hoy ustedes vienen aquí a presumir es que no tuvieron 8 votos en contra, pero sí 7. La mayoría de la Suprema Corte de Justicia dice que es inconstitucional la reforma que hicieron. Y amigas y amigos, respecto del tema de la inseguridad y la violencia, recuerden que una de las propuestas de campaña del presidente Donald Trump es que va a atacar al narcotráfico. Yo deseo que lo haga en coordinación con nuestro país y no como ocurrió la detención del Mayo Zambada, que por no tenerle siquiera confianza, ni siquiera le avisaron al gobierno de México. Tiene que haber colaboración, coordinación. Concluya, y por senador, ello por insisto, ¿a qué le temen? ¿Por qué le sacan? A que se tipifique en México el narcoterrorismo. ¿O acaso están coludidos con los narcotraficantes? Es cuanto, presidente. Gracias. A ver, la palabra el senador Fernández Noroña. Hasta 2 minutos. A ver, bueno, ahorita vemos. Adelante, senador Noroña. Gracias, senadora presidente. El ministro Pérez Dayán, larga vida al ministro Pérez Dayán, ayer
dijo muy claramente: no estoy de acuerdo con los cambios constitucionales, pero no voy a sumar a un despropósito otro despropósito. El ministro Pérez Dayán votó en conciencia y en congruencia a cómo ha votado en toda su historia en la Corte, mientras que 7 ministros, la ministra Norma Piña incluida, votaron diferente a como han votado. Cuando les pedimos que pararan la reforma constitucional que remataba el petróleo y que entregaba el mercado de energía eléctrica, la Corte nos respondió con razón que no tenía atribuciones para intervenir frente a una constitución reformada, frente a lo que ya era ley vigente. Los gobiernos del PRI y el PAN acabaron con el artículo 3º constitucional, con el 27, con el 123, con el 130. Hicieron pedazos la Constitución y debimos aplicarles el 136 de la inviolabilidad de la Constitución, que dice que si llegase un gobierno contrario al marco constitucional, todo lo que haga no vale y que una vez que el pueblo recupere su libertad, la Constitución volverá a valer. Nosotros tenemos el respaldo popular y ayer perdieron su último reducto y no lo quieren reconocer. Finalmente hago un reconocimiento a las Fuerzas Armadas, porque por más que desde la oposición las convoquen a dar un golpe de Estado, desde el asesinato del presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez del ejército porfirista, el ejército surgido de la revolución nunca han dado un golpe de Estado y nunca lo darán. Larga vida al ejército surgido de la Revolución Mexicana y del patriotismo que los ha caracterizado. Así es que desespérense lo que quieran, que no pudieron dar golpe con la Corte, no podrán con las Fuerzas Armadas y el pueblo de México está de nuestro lado, así es que oposición están condenados a la intrascendencia y de ahí no saldrán en décadas. Concluye. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Gracias, senador. Honorable. La presidenta, la ministra presidenta dice, no son 8 votos los que se necesitan, son 6, porque a la nueva Constitución o la nueva redacción de la Constitución que ellos están impugnando, dice que 6. Bueno, pero son 6 cuando son 9 ministros, no 6 cuando son 11. O sea, era darle una vuelta así, pero una pirueta inconstitucional. Y ahí otros 2 ministros dicen, a ver, o sea, no podemos hacer eso. Que fueron el ministro Luis María Aguilar y el ministro Pardo, que también no estamos de acuerdo con ellos en muchísimas cosas, pero finalmente dicen, a ver, no, esto no puede ser. Por eso digo que imperó la razón. Digo, triunfa el pueblo de México y la Constitución y el Estado de Derecho. Pero también impera la razón frente a la sinrazón, la cordura frente a la locura. Morena, la esperanza de México. Que no se nos olvide, la reforma al Poder Judicial, que hoy es parte de la Constitución, no sale de la nada, sale de una lucha contra la corrupción y los privilegios que imperan en el Poder Judicial de la Federación. Tanto que en un documento en el 2018, Mexicanos contra la Corrupción, que hoy son los que defienden al Poder Judicial, le llamaron Poder Familiar de la Federación. Entonces, parece que es un asunto entre algunos ministros de la Corte y la Presidenta de la República. No, esta es la defensa del pueblo de México por la justicia, por la honestidad, por la honradez, por erradicar en México lo que tanto daño le ha hecho a nuestro país, que es la corrupción. El nepotismo es corrupción en el Poder Judicial. Ahora defienden la carrera judicial como si cualquier persona que viniera sin nombre, sin apellido, sin vínculos, sin palancas, pudiera entrar al Poder Judicial y llegar a ser juez. No, se los dividen entre los ministros y ministras, los espacios en la Corte.
Entonces, ¿por qué se cambió la Constitución? ¿Por qué el pueblo de México está a favor de este cambio constitucional? Porque no queremos que haya corrupción, que haya privilegios. Porque estamos en un proceso de transformación del país que decidió el pueblo de México. Morena, la esperanza de México. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.